yo no voy a hacer nada, absolutamente nada de lo que quieran la gente. Yo le he dicho a mi psicólogo que estaba absolutamente cansado de seguir las normas que la gente no me habían seguido exactamente y correctamente como yo quería. Y él me había dicho, ¿qué sientes a través de la meditación profunda? Y yo le había dicho, me siento que estoy totalmente en otro sitio y que no iba a ser lo que yo quería porque no quería hacer lo que yo quería. Y él me había dicho que me mirara al espejo. Y yo le había dicho, tú sabes que yo soy el único encargado de enfrentar con los malditos demonios que están totalmente acechándome, susurrantemente diciéndome, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te has convertido ya en una bestia? ¿Es que acaso vas a elegir otra silueta diferente a la que tienes? Y yo le había dicho que no le iba a dar al público ni a la gente lo que ellos querían. Yo era el que había estudiado el conocimiento perfecto y sabía, tenía más que sabiduría espiritual y elevada. Y yo podía perfectamente indagar en todos los mundos que yo quisiera porque mentalmente no me hace faltaba mucho esfuerzo. Me había tumbado en la cama y me había dicho, venga, dime qué es lo que ves, qué es lo que piensas, qué es lo que sientes. A ver, saca hoy qué es lo que tiene en tu mente, en tu espiritualidad. Y yo le había dicho que no me sentía como un gigante porque ya había combatido las otras veces anteriores. Y él me había dicho, ¿qué sientes cuando te miras al espejo? Y yo le había dicho, cuando yo estaba en la meditación profunda durmiendo, le había dicho, mira, yo sé que todo el mundo ama la belleza. Yo sé que todo el mundo se basa solamente en el físico. Yo sé que todo el mundo se basa en las apariencias. Y no iba a hacer lo que la gente quisiera porque yo podía cambiar constantemente, ser físicamente lo que quisiera. Y en el mundo espiritual era un hombre y me encanta. Había asimilado con seguridad que iba a ser un hombre. Y él me había dicho, ¿qué es lo que tienes ahí debajo? Y yo le había dicho, mira, esto es lo que tengo. Esto es lo que mayormente la gente quería ver. Una mujer bella, exuberante, que le siguiera el rollo, que hablara dulcemente a las fieras cuando las fieras eran peores que los demonios. Y yo no le iba a dar el gusto a nadie. ¿Por qué? Porque yo ya sabía perfectamente cómo yo era en mi espiritualidad. Y esta muñeca es lo que todo el mundo quiere ver en el mundo de Disney. Las cosas bonitas, hermosas. Pero yo era el que tenía la autoridad. Yo era el que había vivido todas las experiencias espirituales. Yo era hombre. Yo era el elegido. ¿Cómo iba a ser una mujer bella y exuberante cuando todo el mundo se basaba en las apariencias? Yo ya había dicho que en mi mundo espiritual yo ya había aceptado lo que yo era y yo era el único que combatía a todo el mundo. A la gente que querían transgredirme a mí. Incluso que diera consejos a la gente después de todas las transgresiones que habían vivido ellos mismos. Mi psicólogo me ha dicho, relájate, haz algo diferente, relájate, no enseñes el conocimiento y la sabiduría que Dios te ha dado. Y yo le he dicho, no. Yo me siento como yo me elevo. La gente me había dicho, pero vamos a ver cómo un hombre se puede elevar. Y yo muy fácil, yo había hecho así, Allahu Akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Y todos los demonios que habían a mi alrededor se habían desvanecido cuando yo hacía mi rezo. Y no era una mujer, no era todo lo que quería. Entonces mi mundo, mis guías me estaban diciendo que hiciera lo que me diera felicidad, aunque la gente estuvieran en contra de la verdad, porque yo era el verdadero. Y la gente quería robarme a mi información cuando la realidad, yo ya había dicho que yo era el original. Esa es la realidad, yo era el original. Yo era el que había estudiado años y años
Y ellos me habían dicho, ¿y cómo puedes hacer una meditación en directo? ¿Cómo puedes percibir a los seres que no se ven? Y yo le había dicho, sí, es cierto que yo puedo percibir exactamente todo lo que hay en mi mundo material, psicológico, físico, mental. Incluso sé perfectamente lo que piensa mucha gente en el mundo material cuando en la realidad son totalmente materialistas. Y yo rechazaba totalmente la gente que estaba totalmente en contra de la espiritualidad, aquella gente que no creían absolutamente en nada. Estaban sus vidas totalmente destruidas. ¿Por qué? Porque estaban indagando solamente en los chismes. Yo ya había dicho que los chismes eran un gran pecado. La gente me había dicho, a ver, haz la meditación profunda. Pero yo, antes de realizar la meditación profunda, yo realizaba mi rezo. Yo soy el que realizo mi rezo y que lo siento todo a través de la espiritualidad. Todo lo que hay en el mundo espiritual, sí, esa es la realidad. La gente no sabían que una persona podía llegar hasta eso. Sí, sí lo hay. Yo tengo una energía muy fuerte cuando la había trabajado hace más que muchos años atrás. Y él me había dicho, venga, hazla como tú te sientes en directo. Y yo le he dicho, yo había dicho esto, y en el momento que yo había dicho, Bismillah, 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 en el nombre de Allah, todos los demonios huyen completamente. Porque ya había dicho que yo tenía el escudo protector. Y él me había dicho, ¿qué percibes? Siempre lo mismo, esa es la realidad. Y yo le había dicho, yo no necesito la creación. Yo no necesito ser como la gente porque yo tenía un nivel superior espiritual que la gente nunca había alcanzado y que ese era mi gran tesoro. Y me elevaba por encima de los cielos, de la tierra, y podía ver cómo la tierra giraba y yo volaba, esa es la realidad, yo volaba alrededor de la tierra y tenía un grado de nivel de espiritual tan elevado que podía percibir todas las transgresiones que habían en la tierra por culpa de la gente que transgredía en contra de otros por beneficio material. Y él me había dicho, relájate, tómate algo y explica exactamente todo a través de la meditación porque nos vamos a profundizar mucho más adentro. Y él me había dicho, explícale a la gente cómo ves a los demonios. Y yo le había dicho que todos los demonios son ignorantes, no tienen conocimiento, todos dependían de mi sabiduría y espiritualidad. ¿Por qué? Porque ya había dicho que eran ignorantes, que ellos necesitaban indagar en mis secretos, en mi mente, para ellos ser algo. Y luego querían hacerse pasar por mí, por mí. Querían hacerse pasar por mí. ¿Por qué? Porque ellos querían ser yo. Esa es la realidad, querían ser yo porque sus mentes estaban enfermas. Sus mentes, la mente de todos los demonios, de la gente ignorante, son enfermos. ¿Por qué? Porque son gente, la mayoría injusta, gente que transgrede. Y yo tenía toda la belleza y todo el grado de nivel espiritual que nadie en la tierra tenía, excepto yo, que era el creyente verdadero en Dios. Yo era el que todo cuando yo iba por todas las salas espirituales me temía la mayoría. Y hoy había tenido una experiencia completamente guay. La realidad, porque todos los que habían detrás mía tenían capas negras. Y estaban detrás mía, y eran religiosos, en la realidad. Eran religiosos, pero eran hipócritas. Eran religiosos hipócritas. Esto quiere decir que ellos rezaban hipócritamente. Y ellos sabían que yo era el verdadero creyente. ¿Qué hacían ellos? Ellos sabían que yo tenía mucha fuerza y que a través de mi oreja podía percibir lo que ellos tramaban en contra mía. Y eso era como un juego, porque en el momento que yo había abierto mi ojo mental y psicológico, había descubierto que estaba en un ajedrez de dominó, jugando con todos los enemigos que habían encontrado en Dios. Esa es la realidad, y yo era elegido por Dios. Yo me movía a mí, yo le decía, muéveme,
haz lo que quieras con mi cuerpo, ve a través de mí y escucha a través de mí. ¿Qué dicen los malditos a través de mí? ¿Qué dicen los malditos? Y me había dicho, los malditos te quieren copiar porque son totalmente ignorantes. Y necesitan de tu fuente de luz para ellos enriquecerse con la fuente de la vida y de la felicidad y de la alegría, porque son incapaces de lograr algo en la vida. ¿Por qué? Porque son gente que critican a otros con dañar nada más. Son gente baja totalmente de energía. Y en este momento él estaba hablando por mí, todo lo que me estaba haciendo ver a mí. Que yo soy el único creyente de la tierra. Yo soy el único creyente de la tierra, esa es la realidad. El que todos los agnósticos están en contra mía porque yo tengo la autoridad. ¿Y qué pasa? Que yo no iba a estar todo el día repartiendo conocimientos islámicos cuando yo también tenía, a través del conocimiento y el estudio, toda la fe más que elevada por Dios, el que me había hecho que yo mismo transmitiera mi mensaje. Y bueno, la gente, los niños querían ver a una mujer, a una muñeca, una bonita, pero yo cómo iba a ser una muñeca, cómo iba a ser una mujer bella cuando yo ya tenía la autoridad en el mundo espiritual. Yo mismo era el que había elegido ser un hombre en el mundo espiritual. Yo mismo era el que me había mirado al espejo y había decidido de rechazar lo que la gente ama. Yo soy el que yo me amo. ¿Por qué quiero que la gente me ame? Cuando yo tengo todo lo más grande que la gente insignificante baja de energía no tienen. ¿Por qué? Porque son pecadores. Son gente que rechazan la verdad y la fuente de la vida y la fe y la luz que yo tengo. Esa es la realidad. Y muchos me habían dicho, ¿nos puedes recitar alguna de las suras del Sagrado Corán para tener protección? Y yo le había dicho, la haula wa la quwwata illa billah. No hay fuerza ni poder excepto en Dios, el Todopoderoso, el que me da a mí toda la fuerza para yo navegar en los mundos espirituales y conocer a los malditos como traman incluso a la gente verdadera para defenderlo ante la arrogancia de los que discriminan a la gente. Yo era el poderoso, el único que había descubierto a través de mi trabajo mental y psicológico. Todo porque a través de los estudios del Sagrado Corán yo podía discernir perfectamente. Y no había absolutamente nada ni nadie que pudiera cambiarme a mí, cuando yo había elegido ser de los justos, no de los injustos. Los injustos estaban totalmente en contra de los justos y yo era el más justo. Yo era el ángel severo, la realidad en el mundo espiritual, que me tenían a mí los malditos demonios y la gente material en el mundo material, no espiritual, querían robarme toda la información para ellos ser algo en la vida, tener conocimiento, incluso tenían envidia de mí porque ellos no podían alcanzar el grado de nivel espiritual que yo tengo. Entonces, yo sabía perfectamente que me iban a atacar, pero no podían atacarme porque yo ya había dicho que Dios me había convertido en una bestia espiritual y que me llegaban exactamente todos los mensajes, siluetas espirituales de la gente arrogante que querían dañar a otros, incluso robarme a mí la información necesaria para divulgar mis propios sucesos a través de estudios islámicos y de la fe, de los rezos, la purificación. Y mayormente todas las mujeres querían verme a mí en el mundo espiritual. Todas se habían enamorado de mí. ¿Cómo iba a abandonarme yo a mí siendo una mujer? Cuando en la realidad, siendo una mujer, también me deseaban a mí las propias mujeres. Imagínense en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Y él me había dicho, ¿y cómo te sientes? Y yo le había dicho, me siento que estoy a punto de casarme, que no tengo ganas de casarme y que realmente estoy feliz haciendo lo que me gusta y mi tema espiritual se está ampliando y la gente quería tener más conocimiento. Y yo era el único que había sido elegido por Dios el Todopoderoso y el que había hecho
que yo mismo trabajara en mi conciencia para explicar a la gente todos los sucesos espirituales que yo tengo para que ellos tengan un poco de sabiduría y salgan de la oscuridad hacia la luz del conocimiento.